Bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más. Y sí, como pudieron apreciar en el título de aquí abajo y aquí en pantalla, de nueva cuenta no me encuentro solo. Por segunda ocasión está este maravilloso autor aquí conmigo, justamente Mario Mendoza. Tuvimos la oportunidad de hablar con él con su novela Aquelarre y hoy vamos a hablar de dos proyectos maravillosos y también me encuentro con un gran artista visual, una persona que realmente tenía muchísimas ganas de platicar con él por todo lo que crea en estas historias de las cuales vamos a hablar. Y sí, me refiero a Keiko Olano y vamos a hablar justamente de Kaópolis, esta preciosidad que trajeron apenas aquí a México, y también un conjunto de novelas gráficas o cómics que son estas preciosidades que son dentro del proyecto Frankenstein, que se llama El último día sobre la Tierra, que son imágenes premonitorias, están entre nosotros, el astrólogo y los híbridos. Así que Mario, Keiko, preséntense, dígale hola a mis suscriptores, por favor. Un placer volver a Mario. saludarte, Mario Mendoza, escritor colombiano y en esta ocasión guionista de esas dos colecciones que acabas de nombrar. Me encanta volver a saludarte. Gracias, Mario. Keiko, di hola a mis suscriptores, por favor. Creo que ¿Tiene Keiko problemas, está Keiko? atorado con la conexión. Bueno, ¿Tiene problemas de... vamos a ver qué pasa con Keiko. Mientras tanto, Mario, pues hay muchos temas de los cuales quiero pues platicar contigo, sobre todo por todo lo que entrecierra estas maravillosas historias. Y pues en un principio, algo que me intriga bastante fue el hecho de todos estos arquetipos del inconsciente que estás manejando primeramente con estos cómics, estas circunstancias de símbolos, astrología. ¿Cómo fue el proceso de Mario Mendoza a la hora de crear el guión para mezclar justamente todo esto? Simbolismos, arquetipos del inconsciente, mitos en ocasiones hasta griegos. ¿Cómo fue todo esto para generar estas maravillosas historias, estas maravillosas obras gráficas? Cuéntame. Bueno, mira, a mí me ha interesado siempre la conexión que hay entre la psicología moderna y la literatura, ¿verdad? Tú sabes que Freud fue un gran lector de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, por ejemplo, fue un gran lector de Edgar Allan Poe, y a partir de ciertos textos y de ciertos personajes fue que Freud empieza a sospechar que hay dentro de nosotros distintas fuerzas, ¿no? Que hay una presencia, por ejemplo, a la que él denominó el inconsciente, ¿no? Un otro que todos llevamos dentro y que aprender a reconocerlo es muy difícil. Más adelante, casi que un contemporáneo de Freud empieza a estrechar todavía más los lazos entre las fuerzas que hay dentro de nosotros, las fuerzas psíquicas y los mitos y aquellos personajes que vienen de la literatura más antigua, y es Jung, ¿no? Jung da toda una conexión entre lo que serían esos mitos, y hace una cremallera, una bisagra entre lo que sería digamos, como los, podríamos denominarlos, porque es raro, porque hay una multiplicidad, no se trata solo de una dualidad, sino de una multiplicidad. Esa multiplicidad psíquica, esa especie de vectores, porque esa es la palabra correcta, vectores que nos cruzan, estarían relacionados de manera muy profunda con los símbolos astrológicos que manejaron los griegos desde muy temprana edad. A partir de ahí hay una corriente de la astrología mezclada con la psicología profunda, William Sasportas, Liz Green, etcétera, que son discípulos de Jung, que son los que a mí me interesan para ir elaborando el mapa casi que psicológico de los personajes del último día sobre la Tierra. Justamente, creo que ya se conectó Keiko. Un saludo, Keiko. Di hola. Sí, qué pena. ¿Nos Aquí escuchas bien? Sí, todo perfecto. Perfecto, amigo. Pues preséntate, dile hola a mis malignos, por favor. Este maravilloso artista del arte visual. Hola, sí, qué pena que ahora se me cayó el internet. No Sí, te preocupes. estamos acá para presentar nuestros proyectos.
y pues nada, muy entusiasmados con todo este lanzamiento acá en México. Fíjate que estaba hablando justamente Mario acerca de que cuando creó este guión entró a esta parte de la psique, el inconsciente, las multitudes, los miedos, los símbolos. ¿Cómo fue este proceso para Keiko Lano articular la imagen con estos temas? Porque vemos colores claros, colores luminosos, vemos sombras bastante tétricas en los diferentes cómics y justamente en Kaópolis. ¿Cómo fue este proceso para Keiko de ir organizando estos temas para darles forma en la novela gráfica? Cuéntame. Sí, lo más importante era que la obra gráfica tuviera esa atmósfera que Mario plasma en sus libros, esa que Ujú. está muy relacionada como con una ciudad oscura, una ciudad en la cual uno, a pesar de que es violenta, es trágica, pero de todos modos tiene como ese lado romántico, entonces como esa contradicción la queríamos plasmar gráficamente y creo que tenemos esa misma visión de la ciudad. Por lo tanto, para mí fue fácil como Ujú. mediante las texturas, el trabajo de iluminación, el trabajo de las perspectivas, los personajes demacrados, una ciudad deteriorada, todo Ujú. esto junto, como llegar a ese imaginario colectivo que tienen, ¿no?, muchos de los lectores de él, y adentrarnos, ¿no?, que sea como una experiencia inmersiva en esa eh, atmósfera que, como tú lo dices, tétrica. Eh, yo creo que Ujú. tanto por el lado de Caópolis, que es un tanto con unos colores un poco más sucios, ¿no? Y por el lado de El último día sobre la Tierra, donde creo que logramos como unos Ujú. contrastes cromáticos más agrestes, eh, llevar los dos tipos de historia, ¿no? Hacia, hacia esa, sí, como hacia ese lugar que queremos, que es el de una ciudad eh, que nos golpea, pero que igualmente amamos. Justamente, amigo. Y con lo que menciona Keiko y con lo que ya nos estaba diciendo Mario, Mario, se me viene ahorita a la cabeza esta idea de la teoría de la destrucción de la población, porque pues todos tus personajes dentro de estos cómics están destruidos, están dubitativos, parece ser como si necesitaran un psiquiátrico. Y entonces aquí la idea principal y la pregunta que yo te quería hacer es justamente esa. ¿Te basaste en estas teorías de la destrucción de las poblaciones? ¿Utilizaste, por ejemplo, también elementos como de la Segunda Guerra Mundial? Porque también me recordaste mucho a este Eddinghausen con estos simbolismos. ¿Cómo fue todo cómo fue esta base teórica dentro de situar a la humanidad en un apocalipsis, situar a a la humanidad en una destrucción, no tanto solamente social, sino también personal? ¿Cómo fue toda esta teoría de la destrucción para crear estas novelas? Bueno, acabas de nombrar a un personaje clave que es Eric Hanussen, ¿no? Eric Hanussen Ujú. es un gran astrólogo muy cercano a Hitler. En algún momento Hitler lo Ujú. considera una amenaza y termina finalmente echándole los perros en un bosque y asesinándolo de una manera bestial. Uno cree que la Segunda Guerra Ujú. Mundial es un problema bélico de mero enfrentamiento político, de lucha de poderes, y en realidad no, hay Ujú. una guerra mágica detrás de la Segunda Guerra. Hanussen se enfrenta a el mago de los aliados, que es Aleister Crowley, ¿no? La bestia 666, como se le Ujú. llamó. Muchos de los símbolos que Ujú. manejamos hoy en día son en realidad elaborados por estos hombres que astrólogos, magos, nigromantes, ¿no? Que anuncian o que de alguna manera nos advierten del fin de los tiempos, ¿no? Nos dicen que prácticamente como civilización estamos condenados a una autodestrucción. Yo creo que del año Ujú. 45 en adelante podríamos decir sin lugar a dudas que estamos extraviados, que estamos perdidos, el astrólogo Ujú. exactamente. Ahí está toda la teoría de Hanussen, de Crowley y de muchos otros también, porque ahí hay un homenaje a un gran astrólogo colombiano. Entonces, creo que
Desde entonces, la civilización se encuentra en su peor momento, se encuentra en un momento de caída vertiginosa, no nos encontramos, no nos hallamos, no hay sentido profundo para la vida hoy en día. Se cayeron las ideas políticas, ¿no? Se cayeron las religiones también, no hay un asidero y el hombre occidental está dando tumbos en la oscuridad. Ese es un poco el clima mental que a mí me interesa ir tejiendo en El último día sobre la Tierra, en efecto. Es que en verdad, Mario, estoy eclipsado. Me acuerdo que la última vez que platiqué contigo decías que estabas en luto por el final que le diste a Aquelarre, cuando empezaste a crear todas estas circunstancias de novelas gráficas, porque decías que tus obras eran el exorcismo de la sociedad decadente en la cual estamos viviendo. Y cuando veo que estos dos proyectos dentro del proyecto Frankenstein hablan acerca del fin del mundo, ¿crees que a eso vamos a llegar nosotros como sociedad? ¿Vamos a llegar a esta caópolis destructiva, a estos personajes que están dentro de tu fin del mundo deprimentes, decaídos, a punto del suicidio? ¿Estamos a punto de llegar a esa situación? Yo creo que tu frase es incorrecta, en A el ver. sentido en el que vamos a llegar. Tú todavía lo consideras un futuro, ¿verdad? O sea, de alguna manera tienes cierta esperanza. No, yo creo que la frase es incorrecta, es porque ya estamos ahí. Nosotros ya Uh, llegamos ahí y la ok. prueba de eso fue las inundaciones de Alemania este año, un Ujú. primer mundo en donde vimos a la gente con los bártulos al hombro, prácticamente convertidos en nómadas prehistóricos. Vimos a la gente en China este año con el agua al cuello dentro del metro, poblaciones enteras saliendo de sus casas con 2 o 3 bolsitas de comida. Vimos a Filipinas inundado, vimos los incendios en Australia, vimos kilómetros enteros de bosques quemados en los Estados Unidos. Vimos el informe de Naciones Unidas en donde acaban de ponernos en una alerta roja climática. Vimos al Papa hablando recientemente y diciendo que va a ir a la cumbre climática ahora en noviembre, en la primera semana de noviembre en Escocia. ¿Cuándo habías visto tú al Papa y al Vaticano preocupados por ir a una cumbre climática? Eso tiene que ver por el fracaso del protocolo de Kioto, el fracaso de la Convención de París, el fracaso del acuerdo también de Marrakech. Todo ha sido un desastre. Entonces, Ujú. la temporada de huracanes va a ir empeorando, los climas se van a ir radicalizando, hay sequías en la mitad del planeta, no llueve hace años, porque es 1, 2 y 3 años. Varios de los migrantes que están cruzando el planeta son migrantes climáticos, no solamente de conflictos bélicos, así es que ya llegamos ahí. El último día sobre la Tierra ya casi que no es un futuro, es un presente que tenemos que aprender a detectar y tenemos que aprender a ver. Justamente, Mario. Keiko, otra de las circunstancias que llamaron mucho la atención en este maravilloso arte y Maramis Malignos cuando supieron que iba a estar con ustedes fue a la hora de escribir y en este caso ilustrar la ciencia ficción, ¿qué es lo más complicado? La atmósfera a crear, todas estas instrumentos mecánicos, electrónicos o el rostro de los personajes mostrando las emociones y cómo hace Keiko para darle la prioridad a estos tres elementos en su arte gráfico. Cuéntame. Ok, uy, pues yo pensaría que no creo que tenga que darle prioridad a uno o al otro. Ok. Nosotros cuando, por ejemplo, vamos a planificar toda la obra, Ujú, eh, hacemos como una división de departamentos, ¿no? De diseño, como ujú, si fuera una película. Entonces el arte conceptual lo dividimos en tres partes, que es ujú, por uno todo lo que es la parte de creación de escenarios, para eso todo lo que es la parte arquitectónica, ujú. urbana, hacemos maquetas digitales que van desde espacios Ok. urbanos hasta espacios interiores, edificios emblemáticos, pues le damos mucha prioridad y mucho a todo lo que es el aspecto arquitectónico, pues porque pues nosotros somos arquitectos Ujú. y para nosotros los fondos pues hacen parte como como si fuera otro personaje, ¿no? Que es, los fondos son parte activa de la historia. Pero por otro lado,
podríamos decir que está todo lo que es el diseño de personajes, en el cual hay que hacer diseños de vestuarios, diseños de la moda, de los accesorios, de los peinados. Y cuando yo, por ejemplo, hago un primer plano en el cual se tiene que ver la expresión, que sea muy dura, que se le vea cada detalle del rostro, sus pequeños accesorios, le doy la misma importancia que si fuera una panorámica de la ciudad en general. Okay. Eso depende de lo que el storyboard pida en ese momento. Si necesitamos abrirnos hacia un paisaje o si necesitamos elevar la atención con un primer plano. Y por consiguiente también hay otra parte en el diseño, en el arte conceptual, que es la parte, por ejemplo, del diseño de las tecnologías, ¿no? Y que para eso pues también hay que diseño de aparatos, de máquinas, de transportes aéreos, y en esas tres nos vamos moviendo, ¿sí? Okay. Entonces, ahorita que mencionas esta parte de lo de las máquinas, los aviones, toda la instrumentaria, ¿te basaste en algo que ya existía o fue todo creatividad tuya? ¿Salió de tu mente partiendo de las letras de Mario? Sí, pues obviamente a partir de la atmósfera que viene de los guiones de Mario, en el cual pues ya entendemos que es una sociedad en la cual está en declive y que nos empezamos a imaginar que todos los materiales escasean, los recursos, todo esto. Entonces, la tecnología debe ser una tecnología que se basa mucho como en lo reciclable, ¿no? Como en los repuestos son partes usadas. Entonces, uno de los integrantes del grupo de ilustradores es ingeniero mecánico. Él se encargó de hacer estos diseños porque él tiene como una concepción que nosotros no tenemos, ¿no? Que es como visualizar estos diseños para que sean creíbles, para que tengan coherencia, y de ahí él tiene como unas teorías acerca de dónde proviene la energía, cuáles son sus mecanismos, y con esto yo creo que le demos como mucha fuerza, ¿no?, a todo lo que es ese universo que estamos construyendo, porque lo más importante es que sea una ciencia ficción, pero que tenga algún grado de probabilidad. Ah, ok, qué genialidad. Y sobre todo lo que me emociona y me pone la piel chinita fue de cuántas cabezas trabajaron en todo este proyecto, cómo ponerse de acuerdo, cómo fue la búsqueda de los talentos para desarrollar todos estos grandes personajes, todos estos grandes escenarios, todas estas grandes hecatombes. ¿Cómo fue, Mario, este proceso de ir investigando qué talentos me convencen, qué talentos no, qué artistas voy a buscar, cómo compaginar Kaópolis con estos cómics de Al Fin del Mundo? ¿Primero salieron los cómics o salieron a la par? Cuéntame, ¿cómo fue todo este proceso de ir armando Proyecto Frankenstein? Bueno, la verdad es que en primera instancia es una relación entre Keiko y yo cuando hicimos Satanás. Nosotros hicimos Satanás gráfica y fue una aventura extraordinaria, maravillosa. Yo me sentí muy cómodo y todo el trabajo de Keiko de Ciudad me sorprendió. Poco a poco, lentamente, Heidi Muscus va ingresando y se va convirtiendo en protagonista de este proyecto. Conversamos nosotros acerca de la posibilidad de hacer ciencia anticipatoria, ¿no? Una ciencia ficción anticipatoria latinoamericana, y ahí y ya teníamos Kaópolis trazado y ya teníamos el volumen 2 y el volumen 3. Yo ya tenía más o menos concebida la trilogía, pero en una conversación en un Comic-Con en Medellín, de repente hablamos sobre la posibilidad de hacer una colección de cómics y ahí, la verdad, en ese instante éramos solamente Heidi, Gabriel Pedrosa, que es el ingeniero mecánico del que estaba hablando Keiko ahora, Keiko y yo. Éramos nosotros cuatro trabajando la trilogía. Pero en ese momento se abrió la posibilidad de hacer los cómics y Keiko y Heidi decidieron buscar ilustradores colombianos, buscar entre las nuevas generaciones quienes venían
darles la oportunidad a otros, vincularlos siempre y cuando estuvieran bajo el comando de Keiko. Entonces yo creo que Keiko puede explicar un poco mejor cómo los consiguió, de qué manera los contactó, cómo buscó en sus Instagram, ¿no? En sus redes sociales, miró sus ilustraciones y empezó esa negociación extraordinaria que nos condujo finalmente a conformar Proyecto Frankenstein. A ver, cuéntame cómo fue este proceso de búsqueda de talentos, porque muchos de mis malignos están creando obras gráficas, dibujos, novelas. ¿Cómo fue este proceso? Sí, para poderle dar alcance a todas estas historias empezamos a buscar ilustradores que fueran, sobre todo muy talentosos, que fueran jóvenes, pero que fueran desconocidos, que no hubieran tenido nunca la oportunidad de publicar. Y entonces, pues, buscamos sobre todo por todo Colombia en los diferentes eventos que hay regionales de cómic. También hicimos como revisando muchos portafolios por internet y así dimos con 6 ilustradores, pero lo más interesante era que nos interesaba que fueran muy auténticos en sus estilos, pero que tenían algo que podíamos casi que, ¿no?, acoplar a nuestro estilo. Entonces ahí hicimos una serie de talleres en los cuales nos integrábamos todos, empezábamos como a discutir ideas, yo les daba como unos parámetros para, como mi idea que yo tenía sobre un lenguaje colectivo en cuanto a la técnica, y lo hemos venido trabajando. Yo creo que ya después de estos casi ya 3 años que llevamos, ya se puede ver cómo se ha como articulado la obra, y a pesar de que uno cada vez que abre cada cómic ve, por ejemplo, que las paletas de color, los trazos, el manejo de personajes son bien diferentes, pero están enmarcados dentro de un lenguaje que uno entiende que hace parte de algo más grande, ¿no? Que es un proyecto colectivo, ¿sí? Al cual le llamamos Proyecto Frankenstein, y que es pertinente porque de eso se trata, ¿no? Que muchas piezas, ¿no?, muchos fragmentos se van acoplando para lograr como la formación de una entidad superior. Justamente como dices, es a tratar de agrupar estos estilos diferentes para poder potenciarlos. Y lo hicieron bastante bien. Para ir cerrando esta maravillosa plática, porque realmente en media hora hablar de todos estos temas es bastante complicado, hay algo que le quiero decir a Mario que me quedé impresionado, sobre todo en el tomo de el de los híbridos, el hecho de esta mezcla chamánica con estos seres de relaciones cósmicas, con estos reptilianos. Se me vino a la cabeza la parte de un chamán africano que se llama Credo Mutua o Credo Mutua, algo así se pronuncia. ¿Cómo fue todo este elemento, Mario, de meter chamanismo en tus obras? Porque ya te he visto escribiendo de brujas, ya te he visto escribiendo de astrología, de asesinos. Ahora meterte con terror cósmico, con reptilianos. ¿Cómo fue esta travesía para darle forma a este guión? Bueno, acabas de nombrar a uno de los personajes para mí más interesantes, que es Credo Mutua, ¿no? Él ha confesado encuentros con seres de otros mundos, ¿no? Un gran chamán surafricano. La verdad es que los híbridos se origina en varios viajes que he hecho a Cusco, y Cusco, que es el ombligo del mundo antiguo, primitivo, Cusco, que es territorio sagrado, uno de los lugares más extraordinarios y maravillosos en los que yo haya estado, y en un pequeño pueblito a 45 minutos de Cusco llamado Huasao, que es un pueblo de chamanes, tuve uno de los encuentros más raros y curiosos mientras recorría todo el continente, y es que alguien se acerca y me dice que tiene una cita conmigo, y yo le digo no, yo no tengo en este momento planeado nada, y me dice sí, usted tiene una cita conmigo. Yo le dije no, está equivocado, yo vengo acá solo como turista, y me dice no, usted viene aquí porque tiene una conversación conmigo, usted es el escritor.
y yo me quedo absolutamente frío, yo no tengo ni idea de qué se trata esto, no sé si es una tramoya, si hay algo detrás, pienso que se puede considerar una estafa, que me van a robar, en fin, pero poco a poco se va desmoronando toda mi prevención, toda mi paranoia. Yo termino en la casa de él, finalmente en una lectura de hoja de coca, y ha sido uno de los momentos más extraordinarios. Toda esa conversación que yo tuve con él es un poco el trasfondo de ese cómic que tienes ahí entre las manos, ¿no? Entonces, exacto, el de los híbridos. Y ese es un personaje que aparece en una saga juvenil también que yo tengo. eh, El mensajero de Agartha. el mensajero de Agartha, exactamente. Ay, Entonces, a partir de ahí es que yo voy tejiendo lentamente, pero Los Híbridos es un homenaje indudablemente al encuentro con este chamán. pregunta para, pues para los dos, tanto para Mario como para Keiko. ¿Cuál es su personaje favorito? Aquí tenemos en este a Mariana, en el otro tenemos a Javier, tenemos los personajes de Caópolis, tenemos a Ramón Mutis también. ¿Cuál de los, Keiko, cuál es tu personaje favorito? ¿Con cuál te divertiste más a la hora de crearlo, darle fuerza? ¿Cuál es el que se robó tu corazón de todo lo que dibujaste en Caópolis y en las demás cómics? Bueno, a mí hay un personaje que sí que me gustó mucho y es el personaje de Antonio Ventura. Ese es Ok. del primer capítulo Ujú, de Imágenes Premonitorias. Me gusta ujú. mucho porque este Sí. personaje Perdón. tiene, tiene a través de la historia un proceso de descomposición o de deterioro, tanto físico como mental, que lo va produciendo esta obsesión, ¿no? Que él empieza a tener con este cubo Rubik y Ujú. con estas ideas de cómo puede proteger a su familia mediante la construcción, ¿no? De un búnker para poder adelantarse a lo que es el apocalipsis. A mí particularmente me recuerda como unas películas, por ejemplo, Encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Es como esa misma obsesión de un personaje con un objeto, de cómo se va aislando de la sociedad, cómo esa misma obsesión lo va volcando hacia adentro, lo va aislando con respecto a su familia. Y pues yo creo que le cogí cierto cariño porque es como un prepper, ¿no? Que en su momento parece como un demente, Ujú. pero que ahora que estamos en estos momentos post pandemia, estos personajes ya se ven muchísimo más cuerdos de lo que parece. Justamente. Mario, en tu caso, ¿cuál fue el personaje que más fuerza te dio, que logró exorcizar el Mario que estaba justamente de luto? ¿O cuál fue el personaje que robó el corazón de Mario? Cuéntame. Indudablemente Isa, el protagonista de Caópolis, Ujú. ¿no? Es una mezcla entre lo mejor del cristianismo, de la teología de la liberación, y por el otro lado el Buda Shakyamuni, ¿no? Ah, Toda la tradición búdica del no ego, de alguna manera la frugalidad de la vida, ¿no? Ese tipo de renuncia también a las mecánicas del deseo. Es un personaje encantador y me fascinó el diseño que hizo Keiko también de ese personaje. Entonces creo que Caópolis tiene una fuerza que, como también lo decía Keiko ahora, después de la pandemia, creo que esas palabras y esos textos que están allí cobran mucho más sentido. justamente, pues yo siempre lo he dicho, ¿para qué leer, en este caso, Caópolis, estos maravillosos proyectos llamado Frankenstein, al fin del mundo? Porque vamos a conocer una guerra mágica, una guerra de símbolos. Vamos a darnos cuenta que hay personajes dubitativos, psiquiátricos, locos, fuertes, también manipuladores. Vamos a conocer, como ya me lo corrigió Mario, una sociedad destruida, caótica, llena de hecatombes que estamos palpando hoy en día, que estamos sintiendo, que eso hace que genere una empatía con nosotros y una reflexión hacia dónde vamos. Para Keiko, para Mario, ahora es hora de venderse, diría así. ¿Para qué mis suscriptores deberían ir a la librería y comprar Caópolis o comprar estos maravillosos cómics o novelas gráficas?
Keiko, ¿para qué? ¿Para qué debemos leer Chaopolis y para qué debemos leer Proyecto Frankenstein? Aquí lo que vamos a ver es una ciencia ficción ya a la medida latinoamericana. O sea, nosotros hemos visto que en cuanto a estas escenografías o lugares distópicos, siempre nos toca ver películas norteamericanas, japonesas, europeas. En el cómic pasa lo mismo, ¿no? Y cuando estábamos con Mario siempre decíamos que lo que tenemos es que demostrar que Latinoamérica va a la vanguardia en este tipo de mensaje, ¿no? Que es la anticipación distópica. Aquí vamos a encontrar ya ciudades que tienen las mismas problemáticas, tanto los mexicanos y los colombianos somos muy parecidos en esto. Aquí vamos a encontrar personajes que tienen también como esos mismos arraigos que nosotros tenemos y por lo tanto todos estos diseños que hicimos, ¿no? De alguna manera van a conectar con el futuro, ¿no? Un poco indeseable que tendríamos estos países que estamos en el tercer mundo y que estos problemas de contaminación, todos los problemas ambientales, económicos, los problemas políticos van a confluir en este universo que estamos haciendo. Perfecto. Mario, ¿para qué leer Chaopolis? ¿Para qué leer Proyecto Frankenstein? Por una razón, creo yo, porque nos han mentido, nos han engañado, nos han manipulado. En estos días vimos a una ex empleada de Facebook saliendo a decir la verdad, ¿no? La manera como se han elaborado las redes sociales, los objetivos reales de los dueños de las grandes plataformas. Fue una denuncia brutal, despiadada, muy, muy importante, y esto demuestra que prácticamente todo el mundo está embrutecido, adicto a sus teléfonos celulares y a sus pantallas, y lo que sucede detrás es aterrador, es algo realmente temible, y yo espero que la lectura de los cómics y de la novela gráfica los ayuden a despertar. Yo espero que no sean los mismos antes de leernos que después de leernos y que eso les quite un poco el velo de los ojos. Y así va a ser, Mario. Lo vamos a lograr porque es una historia muy fuerte, aguerrida, empática, dolorosa, pero también llena de todo lo que estamos teniendo y estamos sintiendo. Pues muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias, Keiko, por esta maravillosa entrevista, por esta maravillosa plática. Gracias a mis malignos por verlas, por comentarlas. Vayan a la librería por Chaopolis, que es la primera parte de una trilogía, y estas maravillosas novelas gráficas o cómics, que si no me equivoco van a ser 10, Mario. Correcto, son 10, sí. Van 4 en México y hemos sacado 6 acá en Colombia. Y pues vayan, chicos, vayan a leerlos y pues se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Se despide de ustedes Mario Mendoza. Diga adiós, profe. Encantado, Juan Carlos, profe. Un saludo. Adiós, profe. Y gracias, Keiko. Ok, muchas gracias por ese espacio. No, gracias a ti por crear este maravilloso arte. Y adiós a todos los malignos. Chao, chao. Adiós a mis malignos.